Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar y hoy vamos a disfrutar hablando de Cartago. Y es que a principios del primer milenio antes de Cristo, fenicios venidos de Tiro se establecieron en lo que hoy es Túnez y fundaron una colonia. Una colonia que con el tiempo llegó a ser una ciudad llamada Cartago. Y de esa importantísima ciudad os voy a hablar hoy. ¡Vamos allá! Pues sí, hoy os voy a hablar de una ciudad súper importante, porque Cartago llegó a ser tan importante como para ser la capital de un imperio, el Imperio Púnico, también conocida como la sociedad o civilización cartaginesa. Cartago llegó a convertirse en una de las ciudades más grandes y también ricas del mundo antiguo, debido a su situación estratégica que le permitía el acceso tanto a abundantes tierras fértiles como a importantes rutas comerciales marítimas. Y es que su extensa red mercantil llegaba hasta Asia Occidental, África Occidental y el norte de Europa, brindándole un complejo conjunto de mercancías proveniente de todo el mundo antiguo, además de lucrativas exportaciones de productos agrícolas y bienes manufacturados. Llegaron a ser todo un imperio comercial. Además, estaban protegidos por una de las mayores armadas del Mediterráneo antiguo, así como un ejército compuesto principalmente por mercenarios y también personal extranjero de apoyo, entre ellos íberos, baleáricos, celtas, galos, sicilianos, griegos o libios. La cultura y la identidad de Cartago siguieron arraigadas en sus ancestros fenicios, aunque en una variedad localizada que es conocida como púnica. Y como los otros pueblos fenicios, su sociedad era urbana, comercial y orientada a la navegación marítima y el comercio. Y entre sus innovaciones más famosas está la producción en serie, el vidrio transparente, el trillo y los puertos cotones, que eran puertos interiores artificiales y protegidos. Pues bien, los cartagineses también eran famosos por su destreza comercial, sus ambiciosas exploraciones y su singular sistema de gobierno, que combinaba elementos de las democracias, la oligarquía y también el republicanismo. Pero claro, ser el poder dominante en el Mediterráneo conllevaba un coste, y Cartago inevitablemente entró en conflicto con vecinos y rivales. Por ejemplo, entró en diversas guerras con las polis griegas y a finales del siglo III a.C. entró en contacto con la otra gran república de su tiempo, Roma, la cual también estaba en pleno crecimiento territorial. Y así, las rivalidades entre ambas repúblicas se materializaron en tres conflictos: las guerras púnicas, que son consideradas como las más trascendentes de la antigüedad clásica, y los enfrentamientos de estas guerras púnicas terminaron con el desmantelamiento de la República de Cartago y la destrucción de su capital en el 146 a.C., y posteriormente fue refundada por el propio Julio César hasta llegar a ser la capital de la provincia romana de África. Y actualmente en Túnez, las ruinas de la antigua Cartago han permitido a los arqueólogos acercarse a la capital cartaginesa y revelar todos sus secretos. Eso sí, ya que la ciudad púnica fue atacada y casi destruida por los romanos en el año 146 a.C., gran parte de las edificaciones que se conservan son de época romana. Eso sí, todavía se conservan algunas ruinas de construcciones fenicias, como es el caso del santuario del Tofet, una antigua área sagrada camino entre un santuario y una necrópolis dedicada a las deidades fenicias Tanit y Baal, un área ubicada en el barrio cartaginés de Salambó, cerca de los puertos. Este lugar incluye una gran cantidad de tumbas infantiles que, de acuerdo a las diferentes interpretaciones, habrían sido o bien sacrificados o enterrados en ese lugar después de una muerte prematura. Y ojo, de la Cartago romana se conservan verdaderas joyas, unas joyas como el anfiteatro romano, que está situado en la parte occidental de la ciudad. Este anfiteatro fue uno de los más grandes que se construyeron durante el Imperio Romano, y muy cerca de este anfiteatro se hallan las antiguas cisternas de almacenamiento de agua potable que suministraban agua a la ciudad romana. Piensa
que el Coliseo de Cartago es el monumento más grande de los restos en su conjunto y es uno de los monumentos romanos más importantes de África. Y cabe destacar en especial las termas de Antonino. Se trata de las mayores termas romanas construidas en suelo africano y las mejor conservadas a pesar de los estragos del feroz expolio de materiales en los sitios arqueológicos de la ciudad. Estas termas llevan el nombre de Antonino Pío y fueron construidas cerca de la orilla del mar después de un gran incendio que asoló la ciudad en el siglo II y son contemporáneas a la mayoría de los más representativos edificios de la antigua capital, como el anfiteatro, el Coliseo o el Odeum. Y estos edificios fueron una representación del poder y grandeza de la ciudad, de los que, por suerte, y gracias al gran interés que han despertado y a las restauraciones efectuadas, aún se conservan algunos restos. Y por ello, el sitio arqueológico de Cartago fue declarado en conjunto Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO en el año 1979. Y desde luego, es un lugar privilegiado que visitar para todos los apasionados por la arqueología. Y si nos acompañáis, podemos seguir indagando sobre cualquiera de estos temas en más vídeos, así que si te interesa seguir excavando en nuestro pasado, no te pierdas los próximos. Así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para recibir notificaciones, seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc y un buen like. Y echa un vistazo a nuestra web. Allí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.